9 minutos y estamos viviendo una época por demás extraña, incierta, rarísima. En épocas normales yo siempre decía que los cargos más importantes que tiene un país por fuera del presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires son el ministro de Economía de la Nación y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, porque de la seguridad depende la vida de la gente y entonces ustedes saben los líos que se han armado con este tema. Eso ha cambiado radicalmente y de repente nos encontramos con que, las figuras más que tienen la mayor responsabilidad sobre sus espaldas ya no son los ministros de Seguridad y tampoco los ministros de Economía, sino los ministros de Salud. Y a mí no me gustaría realmente estar en los zapatos del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en este momento, dado el desafío que tiene y el desafío que se le está por venir encima si las cosas se complican. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, tal vez ustedes no conozcan el nombre, porque en el organigrama habitualmente los ministros de Salud son personas de baja exposición y especialmente si son provinciales, pero se llama Daniel Golián, fue ministro de Salud de la Nación en la última etapa de Cristina Fernández de Kirchner y está en línea con nosotros. Daniel, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. No, gracias a ustedes. Me imagino, ya te escucho y me imagino el cansancio que debes tener. Prepárate, vamos a ordenar un poquito. Nosotros tenemos algunas preguntas, el equipo nuestro, y después hay un montón de oyentes que nos están mandando preguntas para vos. Si te parece, te hacemos las 2 o 3 preguntas nuestras primero y después te transmitimos las dudas de los oyentes. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? A ver, lo primero quiero una visión general tuya, porque ayer el gobernador dijo, nosotros vamos a ser más rígidos en los próximos días en muchas cosas, vamos a tener protocolos específicos sobre transporte público, sobre cómo tratar a las personas mayores de 65 o 70 de los grupos de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te quería escuchar un poquito de cómo ves la etapa que empieza ahora, que empieza a abrirse un poquito la salida de la gente a la calle, o que por lo menos un poquito, ¿cómo lo ves en la provincia de Buenos Aires? Bueno, nosotros estamos usufructuando un periodo precioso, ¿no? Si no se hubiesen tomado medidas muy duras, hoy seríamos Nueva York, creo que peor, o Italia o Francia, y eso fue la movilización primera que se hizo cuando, en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional, empezamos a diseñar qué es lo que podía pasar en el área metropolitana, que es el área donde va a ser el eje central de todo el problema. Y bueno, la primera movilización que se le presentó al presidente es que esto se disparaba a partir de la primera semana de abril. Con todas estas medidas que se fueron tomando, ya no vamos a repetir el concepto, se fue achatando la curva de crecimiento de casos y con esto logramos ganar tiempo para ir consiguiendo los elementos de protección personal, los respiradores, todo lo que el mundo sabe que hace falta para aumentar en forma dramática la cantidad de disponibilidad de camas de terapia, camas generales, camas de aislamiento, el proceso de la logística, el proceso, todo eso que conlleva los sistemas de derivación. Todo esto se está haciendo un proceso de informatización veloz para tenerlo lo más eficiente posible y esperando lo que se venga porque obviamente cada vez que se tome una determinación sobre una pandemia que es rara, yo te escuchaba recién decir, hay una sensación de extraño en todo esto, además de lo que uno vive cotidianamente, viendo las calles vacías, es que este es un bicho extraño, no es un bicho que todavía le conocemos pocas cosas. Ayer leíamos, tiene 10.000 mutaciones, ya cepas, los virus ARN son así, pero de esa cantidad de mutaciones, que generalmente los virus ARN se vuelven intrascendentes, no tienen capacidad infectante, vemos que aparecen varios con muy diferente potencial de infección, es decir, sobre una mutación conocemos muy poco todavía y no sabemos hasta cuándo van a dejar de darnos sorpresas y vamos a empezar a conocer este virus más o menos en forma acabada, y todo eso nos genera un marco de incertidumbre. Todo es un marco de incertidumbre, de incertezas, porque la ciencia nos puede dar datos acotados de a qué enemigo nos estamos enfrentando. Entonces, Daniel, a ver, te hago una pregunta que es precisa. Uno piensa todo el tiempo el tema de camas de terapia intensiva y respiradores, que es lo que define la respuesta por lo menos lo que uno ha leído, del sistema sanitario frente al desafío que viene, y por lo tanto la cantidad de víctimas también, porque el sistema sanitario no es desbordado, puede atender mejor a las personas que llegan.
Y yo veía, por ejemplo, en Italia, el segundo peor país del mundo después de Estados Unidos, en el peor momento tuvo 4.000 camas. Y ahora ya bajó a 2.500, o sea, una vez que... Y a mí se me ocurre que la situación en Argentina, dado que España convivió con el virus haciendo recitales, bares, restaurantes, movilizaciones, partidos de fútbol, etcétera, eso se expandió de una manera brutal y eso nosotros no lo vamos a hacer. Se me ocurre que va a ser, que sería raro que sean necesarias tantas camas, pero si hubiera necesidad de 4.000, ¿hay 4.000 camas bien equipadas con buenos médicos de terapia intensiva en la Argentina? Sí, las tenemos, pero las hipótesis que hay, que vuelvo a decir, son sobre la base de muchas incertezas, pero uno siempre tiene que trabajar sobre la peor, ese es el tema. Uno, cuando tiene modelizaciones matemáticas que nos dicen cómo podrían ser y en qué lugares, por las condiciones de hacinamiento, NBI, etcétera, cuáles son los lugares donde esto podría eclosionar, tiene que pensar en el peor de los escenarios. Modelizamos en general 3 escenarios, pero no podemos trabajar sobre el más benigno. Hay que trabajar sobre el que sería el peor de todos los escenarios. Porque si y en ese escenario, en ese escenario, en el pico, ¿cuántas camas de terapia intensiva serían necesarias? En la provincia de Buenos Aires, en un escenario moderado, nosotros en el pico intentaríamos aplanarlo, porque con esto de ir abriendo las actividades lentamente y ya sobre el conocimiento hecho de dónde podemos un poco más, dónde podemos un poco menos, evitaríamos que la curva fuera tan alta en el pico. O sea, esa sería una primera ventaja. Y después en el tiempo, lo más extendido en el tiempo. Y nosotros acá en la provincia de Buenos Aires necesitaríamos, en ese momento, según algunas modelizaciones, tener 4.000 camas de terapia. En estos momentos, si usted me dice, las tenemos y estamos cerca de tenerlos. Ahora, esas camas de terapia son homogéneas en cuanto a su capacidad de personal, etcétera, etcétera, y no, porque nosotros venimos en un sistema sanitario muy disgregado, muy segregado, con muy poca capacidad legal del Estado de actuar sobre determinado tipo de comportamientos, determinados sectores privados de la salud, que los hay muy, muy buenos y de los otros. Entonces, todo esto genera una situación que hace que hoy nosotros nos demos cuenta, cuando hay esta crisis, de que nuestro sistema sanitario no era bueno. Veníamos con mucho, pero no era bueno en los últimos 4 años, 5 años, no era bueno, venimos con problemas estructurales y hace décadas que se fue desorganizando. Tenemos un sistema muy desorganizado. Bueno, con todo eso podemos juntar esas cantidades de camas, pero tenemos que tenerlas perfectamente homogenizadas, perfectamente coordinadas, para que no sea que en un lugar no sobren, que en otro lugar no falten. Y estoy hablando de un escenario moderado y de acuerdo a cómo se vayan abriendo las compuertas de la actividad económica. Son todas variables que tampoco uno puede definir, porque obviamente no se puede vivir eternamente con toda la economía cerrada, ¿no es cierto? Eso a ver, Daniel, Jairo, una cosita más, Ernesto. Decime. Mire, en estos momentos, y eso lo hablábamos con la representante de la Organización Mundial de la Salud, Mirta Roses, cuando suceden estas crisis, el sistema se aboca tanto, pero tanto a atender la crisis. En estos momentos nosotros tenemos el 30% de las consultas médicas. Esto quiere decir que hay gente que no se está controlando la diabetes, no se está controlando su arritmia, no sé, porque no está en cuarentenada y con dificultades o con temores o con miedos para ir al médico, y esto también después tiene su repercusión en la salud. Jairo, dale. Sí, ministro Golián, buen día, Jairo Estracha lo saluda. Hay un, fantasma, que es la idea de que en algún momento un brote en el Gran Buenos Aires se vuelva inmanejable, entre comillas, creo que hasta usó esa palabra el ministro Ginés González García, y acá el intendente la otra vez de 3 de febrero, Diego Valenzuela, nos decía, en esta zona del Gran Buenos Aires hay un número relativamente bajo de camas de terapia intensiva. ¿Cómo es el mapeo que tienen de los lugares más críticos del Gran Buenos Aires ante la posibilidad de un brote de coronavirus? ¿Cómo lo están enfrentando, tanto desde la prevención como, desde la mejora en cantidad de camas, por ejemplo? Sí, sobre la zona norte del conurbano, esta semana estamos empezando ya también a ampliar en forma importante la cantidad de camas de hospitales provinciales, incluso algunos municipales.
Sobre la zona oeste se están haciendo una gran cantidad de nuevos hospitales, nuevas camas como el Favaloro, los modulares que se están haciendo en las UPAs, es decir, una docena de hospitales nuevos. Pero es cierto que nosotros tenemos que reforzar, y en eso estamos esta semana, vamos a mandar a nuestros hospitales provinciales y algunos municipales más refuerzos de lo que son de las camas de terapia intensiva. Fundamentalmente, fortaleciendo los servicios donde ya hay buenas terapias, ¿no es cierto? Ampliamos, ¿por qué? Porque es indispensable tener un muy buen equipo de terapia para darle una mucho mayor chance al paciente que entra muy complicado. Mientras mejor sea el equipo de terapia, más chance va a tener el paciente. Estamos en una carrera contrarreloj para conseguir los insumos, todos eso saben, lo de protección personal ya los estamos consiguiendo, los respiradores también, no en el ritmo que desearíamos. Necesitaríamos tener ya más respiradores, no porque los necesitemos. Hoy estamos con 47 personas en respiradores y unos 70 en cama de terapia. Tenemos totalmente ocioso. Pero ¿en toda la provincia ese dato? ¿Ese dato es toda la provincia? Sí, toda la provincia, sí. Hoy están extremadamente tranquilas las guardias. Entonces estamos aprovechando este momento también para trabajar en todo lo que es capacitación, porque fíjese que nosotros estamos detectando que hay una baja tasa de infección, de contagio, vertical, que le llamamos entre paciente y trabajadores de la salud, pero después tenemos que trabajar mucho en que no se contagien entre los trabajadores de la salud, que una vez que se sacaron todos los equipos, que salieron de la sala, por ahí se juntan mucho en determinados lugares a trabajar o van de clínica en clínica. Hoy estamos abocados a trabajar muchísimos aspectos también. Mantener el distanciamiento social y toda la medida de prevención entre los trabajadores de la salud una vez que salen del contacto con el paciente. Así que todo esto es un armado, y sí, es cierto lo que usted dice, nosotros tenemos una movilización en donde matemática, en donde los sectores con mayor grado de riesgo de desarrollo de la enfermedad, pero por condiciones de NBI, de hacinamientos, de condiciones de vida, de imposibilidad de hacer una cuarentena en una casa en donde haya una habitación exclusiva para eso, etcétera, etcétera, tema sobre el cual también se está trabajando, pero obviamente son las zonas de mayor concentración, más populares, más populosas del conurbano. Obviamente esas van a ser las zonas sobre las cuales va a haber que ponerle mucho el ojo. Daniel, te hago las preguntas de oyentes. Te pido en lo que puedas, lo más breve posible cada respuesta, si entran más, ¿puede ser? A ver, primero, para Daniel Golián. Daniel Golián, si recién te enganchás, es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Dice, las residencias para adultos mayores necesitamos ayuda con material descartable para poder aislar a residentes que regresan de alta de segundo nivel. No conseguimos, y lo que se consigue es carísimo, nos excede nuestra capacidad operativa normal, dice Fernando. Sí, es una realidad que está en el sector privado, clínicas privadas, geriátricos, en todo. Bueno, lo estamos viendo, estamos con un puente aéreo trayendo cosas de China, que es el único proveedor. Hoy los proveedores nacionales no nos proveen ni el 30% de las órdenes de compra que teníamos. Hasta donde podemos, haremos todo, pero también hay una producción importante de estos famosos tapabocas caseros, que son muy importantes también, y tenemos un protocolo muy específico de acción con todas las recomendaciones para los geriátricos. Los geriátricos tienen un protocolo de cómo actuar, hay que leerlo, hay que seguirlo a pie juntillas, y así vamos a poder, es uno de los temas centrales, poder cuidar a nuestros adultos mayores. ¿Cuándo vuelven a abrir las obras sociales con normalidad? Atención de afiliados por, acá me dice, Osperí con H final. Bueno, desde ayer, desde el decreto que amplió, ya los consultorios médicos están habilitados, de laboratorio también y de odontología también, para trabajar. Es decir, hemos establecido un protocolo general de trabajo y luego cada especialidad, porque hay 148 especialidades, ¿no?, va a ir en el marco de ese protocolo general estableciendo cuáles son las particularidades para cada consultorio, si es de oftalmología, de neumonología, de oncología, de cardiología, según la mayor o menor exposición que pueda haber a vías respiratorias, etcétera, ellos van a tener que hacer la letra fina del protocolo general. Ya está abierto, ya se pueden los pacientes ir a atender a sus médicos si lo necesitan. Lo que sí estamos diciendo es que vayan estrictamente en los casos que lo necesiten para no aumentar dramáticamente las consultas, ¿no?
Soy médica generalista, trabajo en Pilar y nos faltan equipos de protección personal para atender a los pacientes. No estoy diciendo para hacer hisopados, sino para atender a los pacientes, o sea, barbijos quirúrgicos, camisolines, guantes, alcohol en gel, ni hablar que antiparras no tenemos. ¿Qué se hace con esa falta? Esta semana en el avión llegaron y van a estar repartiéndose en Pilar, van a llegar seguramente entre hoy y el viernes, según el cronograma de distribución, 105.000 antiparras. Van a llegar más, pero 105.000 ya cumplió con la antiparra. Es un elemento que se lava con agua y lavandina y se recicla cuantas veces haga falta. Y camisolines y todos los equipos de protección personal. El próximo avión que está llegando, además, está trayendo particularmente overoles y camisolines. Tenemos una muy buena provisión de barbijos N95, de una calidad muy buena, y de barbijos quirúrgicos de una calidad muy buena, 1.050.000 recibimos en el primer avión, y vamos a estar recibiendo estas cantidades 1 o 2 veces por semana, así que hasta donde se pueda se va a ir reforzando muchísimo lo que había hasta ahora, que vuelvo a decir, dependíamos de un aprovisionamiento interno que no nos podía garantizar más del 30% de la demanda. Soy médico neumonólogo de 78 años. Hace un mes trabajo virtualmente desde mi domicilio. ¿De qué manera retomo la atención presencial en mi consultorio? Es un lío enorme para muchos profesionales activos que son mayores de 70 y que la recomendación es que se queden en la casa. Entonces, realmente yo he escuchado desde gente que maneja inmobiliarias, escribanías, gente grande, pero que está activa. Y más en este caso, un médico neumonólogo es muy útil. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bajo el protocolo general para la utilización de consultorios, la Sociedad Argentina de Neumonología debe dictar las normas específicas para esa especialidad, qué cuidados tienen que tener quienes vayan a trabajar. Obviamente quien trabaja con vías respiratorias van a tener que tener una cantidad de cuidados que establecerá la asociación, que tiene su parte de expertos. Recomendará estrictamente para esa especialidad qué es lo que hace falta sobre el protocolo general que se ha dictado. Quienes trabajen, por ejemplo, los odontólogos también, ¿no? Odontólogos estamos aconsejando solo emergencias y atenderlas con los equipos de máxima protección, porque están trabajando con vías aéreas abiertas y a poca distancia, con lo cual se generan aerosoles, se usan la turbina, etcétera. Todo esto se va a ir protocolizando, no es obligatorio volver, se habilita a los que quieran volver a que vuelvan. Así que para la respuesta... Aún siendo mayor de 70. No, por supuesto que, en este caso una persona mayor de 70 tiene todo el derecho de quedarse en su casa y ir a trabajar. Ahora, si la persona quiere ir a trabajar, porque yo he recibido y recibo todos los días muchísimos pedidos de colegas de mayores de 60 y 65 que quieren venir a ayudar. Y bueno, habrá que protegerlos lo mayor posible, pero es una decisión personal. Ellos quieren colaborar con esta crisis. El que quiera hacerlo con todas las medidas de protección. El que sienta que tiene un riesgo extra, no. Nosotros a la gente mayor las ponemos en los call centers, las ponemos en lugares en las capacitaciones. Tratamos de no ponerlos en la primera línea de contacto, aunque algunos también nos piden que quieren estar ahí, ¿no? Acá hay otra pregunta que dice, en la excepción a la atención médica del sábado, no especificaron si incluían kinesiología, un paciente por vez y con los cuidados del caso. Muchísimos pacientes con patologías crónicas esperan estos espacios. Santa Fe y otras provincias aclararon y dijeron que estaba incluido. ¿En la provincia se va a aclarar? Todos los consultorios están habilitados de la actividad médica, vinculados a la salud en general. Los kinesiólogos que pueden ir a sus consultorios, vuelvo a decirlo, ellos también son personas que trabajan con vías aéreas, mucho, tienen otras áreas, pero trabajan muchísimo en la rehabilitación de vía aérea, tendrán que contar con todos los elementos de máxima protección cuando hagan ese tipo de tareas. Daniel, por las preguntas de oyente, veo que hay un ruido respecto del tema de los médicos cubanos. Para mí es una tontería, realmente hay un prejuicio de guerra fría en todo esto, medio disparatado, pero me doy cuenta que hay oyentes que lo preguntan, y entonces en función del respeto que uno siente por ellos te lo traslado. No solamente, los argumentos básicamente es por qué no revalidan títulos, cuánto cobran, por qué razón no se privilegia a los médicos argentinos que están en el exterior para traerlos al lugar de los cubanos. Quería escucharte un poquito sobre eso. No, hay plan A, plan B, plan C.
nosotros estamos reclutando a todos los residentes de cuarto, de tercero, de segundo, que los estamos capacitando a los de segundo, aunque ya tienen manejo de respiradores, los residentes en terapia intensiva. Estamos reclutando residentes de otras especialidades. Estamos reclutando ahora, en las modelizaciones que nos dicen que en algún momento nos pueden sobrepasar, yo quiero a toda esa gente que cuestiona que podamos traer médicos venezolanos, que además hay un decreto que habilita... Cubanos, ¿no? Cubanos, no venezolanos. No, pero digo, hay un decreto nacional que habilita a que cualquier profesional que pueda dar cuenta de que es médico pueda ser contratado en la Argentina por la crisis. Ahora, a mí estamos haciendo, con los venezolanos se notaron muchísimo que estaban acá. Muchísimos, que ya estaban en Argentina y ya están anotados y hay listas para, si se quieren seguir anotando, listas abiertas. Si vienen de Tanganica y son buenos médicos y van a ayudar en la crisis, aunque los tomamos también, es decir, yo lo que quiero decir de esta misma gente que cuestiona, si en algún momento, porque todo esto forma parte de lo que después con el diario del lunes es fácil. Ahora yo digo, si en algún momento entramos en una crisis y nos faltan médicos, quiero ver si no nos van a criticar porque no trajimos los médicos. Entonces, nosotros estamos viendo de cubrir todas las posibilidades que se den, todo, después de usar todos los que hay acá. Ahora, si esta gente que dice que sobran y que no hacen falta, no firman, lo afirman públicamente las asociaciones y dicen, nos hacemos responsables de que van a sobrar y alcanzar todos los médicos, podemos discutir. No lo van a poder decir porque nadie sabe si va a pasar o no. Ese es el problema. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Esperar a que estemos en el pico del desastre y empezar a ver, como hizo Italia, si traigo médicos de afuera, de cualquier país que me quieran ayudar? ¿O tengo que tomar una medida preventiva? Bueno, es un dilema. Nosotros no lo hemos decidido, lo estamos conversando con el gobernador y vamos a tomar una definición. Pero el principio de precaución, el principio precautorio, que tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para tratar de tener todos los elementos en el peor momento, yo no lo puedo dejar de lado. En mi concepción, Daniel, finalmente, por lo que uno ha leído a nivel internacional, hay un tema central a medida que se abre la actividad económica o se empieza a moverla por fuera de la cuarentena en la sociedad, que es cómo cuidar a la gente, a la población de riesgo, los mayores de 70 o de 65. En general, algunas personas dicen lo que hay que hacer es que tiene que haber un aislamiento muy fuerte, es decir, dentro de la misma casa, la persona de 70, 75 debería estar aislada de las personas que salen lo más posible, porque si se contagian se puede morir y además puede colapsar el sistema sanitario. Entonces en algunos países recomiendan, bueno, si tenés dos ambientes, en un ambiente va a vivir la persona mayor y vos en el otro, y reorganizar tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos epidemiólogos dicen esto. ¿Vos estás de acuerdo con este punto de vista? Yo sé que suena aislamiento absoluto, algo como muy inhumano, algo como muy feo, pero más feo suena la muerte. Entonces, en ese dilema, ¿cómo te parás vos? No, yo estoy de acuerdo, pero hay que partir de una premisa central. No hay que creer que todas estas medidas generan contagio cero. Es decir, lo que tenemos que hacer es que los contagios sean lo más progresivos posible, ¿no? Como lo dijimos siempre, es decir, mientras más medidas tomemos y tenemos condiciones de que uno viva separado, mientras más de estas medidas tengamos, mientras más barbijos caseros usemos, menos contagio. No es que no va a haber, pero achatamos, son medidas de mitigación para que se vaya instalando, que no se nos contagien todos juntos, como venimos hablando. Va a haber personas de edad mayor que aún tomando estas medidas se van a enfermar, porque el virus vino para quedarse, ya lo sabemos. El tema es que no, tomando la mayor cantidad de estas medidas, logramos que preservar algunos y que otros que se enfermen lleguen a tiempo y que se enfermen menos y que tengamos las terapias disponibles si las necesitan para los que se enfermen. Entonces estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que sí hay que decir que nosotros en el conurbano bonaerense eso lo tenemos que adaptar porque las condiciones de donde vive la gente no es lo mismo que en las clases medias de la Ciudad de Buenos Aires o de los sectores de clases medias del... Ahora, y en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, la distribución de la gente por edad, hay mucha gente, porque por ejemplo en la capital se dice que el 30% son mayores de 60 o de 65. ¿En el conurbano también es tan alto el porcentaje de personas población de... No, es mejor, es menor.
El primer cordón se comporta muy similar en porcentajes en estas poblaciones muy envejecidas, ¿no? Ahora, cuando uno lleva al segundo y tercer cordón, baja muchísimo, y la expectativa de vida es inferior al primer cordón y a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, nosotros ahí sí estamos desplegando con todas las potencialidades del gobierno nacional y de los municipios, principalmente dispositivos territoriales de cuidado de los adultos mayores. Cuando se detecte un caso de una persona que es coronavirus positivo leve, o lo vamos a trasladar, si hay personas mayores en el domicilio, lo vamos a trasladar a estos enormes centros que se están formando, de manera de tratar de evitar la mayor cantidad de contactos posibles entre enfermos y pacientes de edad. Es todo positivo. ¿Hasta dónde lo vamos a lograr? Uno no lo sabe, pero lo que sí, la premisa es hacer lo máximo posible para esto, ¿no? Para que no todos nos contagien juntos. Es un enorme esfuerzo comunitario, que creo que además hay que llenarlo de un poco de optimismo, pero de épica también, ¿no? Que hace falta para enfrentar estas cosas. Totalmente. Daniel, te agradecemos mucho la deferencia de habernos tenido, la generosidad de habernos dado estos minutos. Para la gente es muy importante escuchar a los ministros de salud dando consejos como muy puntuales sobre lo que se viene en cada momento. Nos han acompañado de distintas jurisdicciones durante todo este mes, y la verdad que uno lo agradece muchísimo, y los oyentes también. Así que ojalá todo salga según las mejores expectativas, o sea, que sea leve, que la podamos ir manejando como hasta ahora. Yo sé que es racional prepararse para momentos difíciles, porque si se frena el contagio cuando la gente está encerrada, cuando la gente se empieza a conectar, va a haber más contagios, seguro que sí, pero quizá no sea tan duro como en otros países. Te mando un abrazo y gracias. No, gracias a vos, Néstor. Muchas gracias. Hasta luego. Era Daniel Golián, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, uno de los hombres claves en la pelea que empieza. Son las 9 en este momento y 47 minutos. Vamos a ir una tanda.